Adelante, pastor. Shabbat Shalom, amada familia de las asambleas de la Torá viviente en Europa, cada uno de nuestros hermanos que hoy están presentes o aquellos hermanos, familia que han de escuchar esta enseñanza de la palabra de nuestro Padre. Los saludamos desde aquí de Nueva Zelanda, mi esposita Alicia y su servidor Iván. Eh, estamos gozosos. Somos un refugio para las naciones aquí desde este rincón del mundo, este extremo, en este sitio donde el Padre nos ha permitido aprender de su palabra y cada semana vamos aprendiendo con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces sean todos bienvenidos y bueno, si no antes me van a acompañar en una oración para presentar esta enseñanza delante del Padre. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que tú nos regalas, Padre, de ser preparados, de equiparnos, Padre, como pueblo, para seguir avanzando a este llamado, Padre. Este llamado que tú nos estás haciendo, Padre, para ser esos obreros aprobados, Señor. Que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que usemos bien tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Padre. Te pido en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, que me guíe, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Que cada palabra que salgan de mis labios sean las instruidas por ti, sin añadir ni quitar de ella, Padre, para que seamos edificados como pueblo, Padre, santificándonos con tu verdad, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, sino cumplirá el propósito para la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén y amén. En esta ocasión, amada familia, vamos a estudiar la paracha número 24, que es la porción de la palabra. En su nombre hebreo es Vaikra, que quiere decir y llamó. Esa porción la encontramos en el libro de Levítico, como lo hemos conocido, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 7. Bueno, haciendo un pequeño recuento, hemos terminado el libro de Éxodo la semana pasada, la parashá pasada, su nombre en hebreo es Shemot, donde en los últimos 15 capítulos, o sea, las 5 porciones de la parashá, vimos y aprendimos y el Padre nos enseñó sobre la construcción del tabernáculo, del Mizcán, con cada una de estas enseñanzas que el Padre nos ha traído. Y aprovecho también para invitarlos el día de mañana con nuestros amados maestros y maestras de las asambleas de la Torá allí en Europa a las 10 de la mañana, en el cual vamos a recibir cada liyá de la porción de la Torá, en la cual nos trae mucho gozo ver cada enseñanza, como nuestros hermanos y vamos creciendo todos en esa unidad, en enseñar y poder poner en práctica la palabra de nuestro Padre. Entonces, en este día, pues vamos a ver algunos aspectos de esta paracha. Y como les comentaba, bueno, hemos recibido la instrucción, vemos como el Padre hizo la instrucción para la construcción del Mizcán. Entonces, como en ese recorrido vimos que todo lo que, y como haciendo un pequeño resumen de las parachas anteriores, veíamos que todo lo que debemos hacer para el Señor, para nuestro Adón, sea de todo nuestro corazón siempre, que es esa terumá, que es esa ofrenda que quiere que el Señor lo hagamos voluntariamente y de corazón, para recibir su palabra y para hacer luz y tener ese aceite que lo vimos en Tezabel y ser contados como pueblo de Elohim, ese medio shekel que representa, Señor, esa parte de nosotros, pero necesitamos el complemento de Yeshua que la vimos en Kitizá. Y ser parte de la cajal de la asamblea con un propósito, una identidad, una unidad que la vimos en Bellaquel. Y para ponernos a cuentas, como dice el Padre, venid, pongámonos a cuentas. Es importante, allí lo vimos en Pecudei, porque Él nos visita para traernos a su presencia. Él quiere traernos a su presencia. Y Él quiere que nos refugiemos en ese Mizcán, en el tabernáculo que Él ya nos representa primeramente a Yeshua, nuestro Mesías, y que somos templo de Él para seguir siendo y reflejando la luz de su palabra, no solamente siendo oidores, sino hacedores de ella.
como dice el Salmo 27, que lo leíamos también, Él nos esconderá en su Mizcán en el día del mal, y nosotros ofreceremos sacrificios de alabanza, sacrificios de justicia. También vemos que en el libro de Éxodo nos habló como la salida, lo veníamos tiempo atrás, pues veíamos que se hablaba sobre la salida, pero este libro habla mucho más de la salida del pueblo, sino de cada uno de estos eventos, cada una de estas promesas. Vimos también las fiestas, el nombre que significa el libro de Éxodo, los nombres, y es ese nombre en el que nosotros como templo de nuestro Padre debemos dar y poner en alto siempre a través de nuestro testimonio y siendo luz para las naciones. Levítico, como lo conocimos, pues este libro se ha subestimado en la teología moderna y se acomoda a un grupo de personas. Cuando vemos Levítico vemos la tribu de Leví y de pronto se piensa que, o se pensaba que este libro no pertenecía a nosotros, que como que esto aconteció solamente a un grupo de personas y que de pronto a nosotros no teníamos parte, pero es entender que en cada una parte de la Torá, de la Biblia, somos parte del pueblo, somos parte de este libro en el cual el Padre nos da las instrucciones tan preciosas y en este libro vemos mandamientos muy profundos, muy importantes para seguir creciendo en unidad como pueblo. Entonces, esto se acomodó posiblemente a algún grupo de personas y piensan que es algo a lo cual no pertenecemos. Pero este libro es el centro de la Torá, es el tercer libro donde encontramos mandamientos en los cuales están vigentes y principios espirituales para cumplir al día de hoy. El significado, como lo veíamos, Vallicra y llamó, simboliza el llamado íntimo y personal de nuestro Padre Eterno. Inicia con la comunicación divina en el Mizcán y refleja la invitación del Padre a entrar en una relación más profunda con Él. Es un recordatorio que el Eterno busca a aquellos dispuestos a servir y a obedecer sus mandamientos. La importancia espiritual radica en el reconocer y responder a este llamado personal que el Padre nos está haciendo, cultivando una vida de cercanía y de fidelidad a nuestro Padre. Como veíamos, es el libro número 3 de la Torah. Sabemos que son 5 libros. Vamos en el número 3, vamos en la mitad y es como ese corazón de la Torah, donde el Padre quiere hacer algo, ese proyecto profético. Y todo lo que vamos conectando con la Torah va representado en Yeshua, en Jesús, nuestro Mesías. Sabemos y también habíamos aprendido hemos venido aprendiendo que el propósito del tabernáculo era de habitar nuestro Padre en medio de nosotros. Es lo que Él quiere y es algo muy hermoso saber que Él quiere habitar en medio de nosotros. Cuando terminó pues, la parashá pasada, el libro de Éxodo, de Shemot, vemos que bajó la nube que vino y no podían entrar porque la nube del Padre, la presencia del Padre, la gloria del Padre estaba allí en el Mizcán. Entonces, todo lo que aconteció en la construcción, todo lo que vimos al pueblo en ese trabajo unido, gozosos, no hubo queja. Y vemos que pues, siempre en cada uno de estos eventos el Padre necesitaba y necesita el pueblo necesita una preparación, el Padre necesita prepararnos para, por ejemplo, en este caso, los levitas iban a oficiar en el tabernáculo, iban a hacer este trabajo y nuestro Padre en la santidad, porque sabemos que Él es santo, 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 y Él nos quiere proteger para hacer todo en santidad y en obediencia. Por eso Él viene de esa presencia y Él nos protege para no hacer lo que no nos permite hacer y guardarnos en esa preparación para ya empezar a obedecer de acuerdo a sus instrucciones. Sabemos que Él no habita en un sitio de construcción como de edificación, porque aún la palabra dice que ni aún el universo lo puede contener. Todo habita en Él. Entonces es entender que en Él, como dice la palabra, también nos movemos, existimos y somos. También en Vallicra vemos algo muy hermoso que dentro de el escrito hebreo, y por eso nuestro Padre nos viene enseñando a cada uno
entendiendo muchos conceptos, revelación de su palabra, esos secretos tan sencillos pero también tan profundos de su palabra escrita en el original. Vemos algo muy profundo pero también muy sencillo a la vez que me permito compartirles es en la palabra Vayikra, que viene pues con en la última letra, para resumir, la última letra que viene en esta palabra encontramos la letra Aleph, pero lo lindo o lo sorprendente que podemos analizar es que esta letra parece más pequeña que las otras letras. Recordemos que la letra Aleph representa a nuestro Señor en el poder, en la fuerza, en la autoridad. Entonces nos podemos preguntar por qué esa letra que termina en esta palabra Vayikra aparece tan pequeña. Entonces lo podemos mirar en el llamado que Él nos está haciendo, preguntarnos cómo estamos llegando a nuestro Padre. Él nos está llamando, que así se llama la paracha, y llamó. Y nosotros estamos recibiendo este llamado, ¿cómo? En nuestras fuerzas, en nuestra autoridad o en nuestra justicia. Recordemos la letra pequeña Aleph. Entonces, esta letra pequeña representa que nuestro acercamiento al Padre debe ser lleno de humildad. Aprender, como dice nuestro Yeshua, nuestro Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esta letra pequeña representa ese acercamiento con humildad, no en nuestra justicia, no en nuestras fuerzas, sino en humildad, en adoración siempre, en gratitud a nuestro Padre, por darnos la oportunidad de llamarnos y de elegirnos. Y entrando en el texto de Levítico 1, del 1 al 12, dice de la siguiente manera: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces aquí vemos, cuando empezamos a leer este libro, y antes cuando no había, primero pues siempre viene esa revelación en el llamado que el Padre nos hace. Él nos está equipando, pero también nos da esa luz de su palabra para poder entender ese principio tan, de pronto cuando nosotros lo leíamos o lo veíamos anteriormente, como veíamos o comentaban al principio, podíamos decir: no, esto no pertenece a nosotros, esto fue un grupo de otras personas, esto habla de ofrendas, de sacrificios, esto ya no se usa, etcétera. Pero podamos entender, amados hermanos, amada familia, que la Torá es vigente, que el Torá es instrucción, lo conocemos como ley, es la instrucción y son principios que vienen todo centrado a través de Yeshua, del único y verdadero y completo sacrificio. Pero aquí vamos a ver algunas cosas hermosas. Entonces dice en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí ya se van a presentar, vamos a mirarlo, unos tipos de ofrenda, vamos a ver cómo eran y por qué. Entonces aquí la importancia de entender qué es ofrenda en el original lo vemos como corbán en el original hebreo. Dice uno de sus significados es algo acercado al altar. Es ofrenda o también se conoce como sacrificio, pero es la palabra sacrificio se ve como pues no muy clara, pero es esa ofrenda que vamos a ver, esa ofrenda sacrificial, ofrecer hacia a nuestro Padre. Pero también lo podemos sacar del contexto, porque no teníamos claro por qué se hacían esta clase de sacrificios y como lo comentaba ahorita, todo apunta a Yeshua. Recordemos cuando Caín y Abel, que el Padre veía, lo dice en el texto en Génesis, que no, él no miraba esa ofrenda, sino miró a Abel. O sea, el Padre siempre nos está viendo como esa ofrenda, ese acercamiento nosotros. A veces podemos relacionar esa ofrenda como algo externo, como algo material, pero lo importante es ver esa ofrenda como nosotros mismos, que ya lo vamos a comprobar con la misma palabra. Entonces recordemos, amados, que Corbán, esa ofrenda, es
acercamiento. Entonces nos ofrecemos a nosotros mismos para acercarnos al Padre. Es tener el corazón de hacer lo que el Padre quiere. Es mirar lo que traemos y cómo lo traemos, con qué intención lo estamos trayendo. La ofrenda es más relacionada con el corazón. La ofrenda nos representa a nosotros. ¿Qué dice las escrituras en Mateo, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento como lo conocimos? Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es ponernos en acuerdo con alguna situación que haya pasado con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con nuestro semejante, y es estar en paz con cada uno de ellos. Por eso es importante cuando nos acercamos al Señor, analizarnos, hacer esa introspección cada uno, qué estamos teniendo, porque esa ofrenda, recordemos, somos nosotros que nos estamos acercando, pero no nos podemos acercar con esas situaciones que podamos traer en nuestro corazón, resentimiento, amargura, tantas cosas que pueden haber. Hay que retirarlas con la ayuda de nuestro Padre para poder tener esa paz con nuestro prójimo y obviamente podemos acercarnos en santidad con nuestro Padre. En Oseas 14, del 1 al 2 dice, vuélvete, oh Israel. Recordemos que cuando la palabra dice Israel, no está hablando a un grupo nomás, está hablando a un pueblo que fuimos llamados, que somos los que prevalecemos en el llamado que el Padre nos ha hecho. Vuélvete, oh Israel, a Yahweh tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros las palabras de súplica y volved a Yahweh y decirle, quitad toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Mírela, aquí vemos, ya empezamos a ver ofrendas de nuestros labios, pero hay un proceso de santificación, hay un proceso de quitar toda impureza y hablar y ofrecer alabanzas, ofrendas de nuestros labios, es proclamar la verdad, es rendirle alabanza y adoración a nuestro Padre. Hebreos 13, 15 al 16, continuando. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando confesamos su nombre es no solamente expresarlo en nuestros labios, sino es dar el ejemplo del carácter, es dar el testimonio del carácter de nuestro Padre, de su fama, de su autoridad. Sigue diciendo el versículo 16 de Hebreos 13, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mire tan hermoso aquí, otro sacrificio con el cual nos podemos acercar a nuestro Padre, es esos sacrificios de la ayuda mutua, no nos olvidemos. Así, ese prójimo, como lo vemos en la parábola del samaritano, ¿quién es ese prójimo? Ese prójimo somos nosotros que estamos teniendo misericordia, teniendo amor sin importar, porque tanto él como nosotros fallamos. Y es en esa reconciliación, en ese amor, ofrecer ese sacrificio de ayuda a las personas que lo necesitan. Es dar fruto de labios, pureza, porque vamos a dar cuenta, como lo veíamos en la paracha de que aprendimos de las cuentas que el Padre nos pide, le damos cuenta de lo que hablamos y le pedimos al Padre que todo lo que haya salido de nuestros labios, que haya sido impuro, que en este día de Shabbat, que nos santificamos con su palabra a través del kiddush, a través del pan, de cada uno de estos procesos, de este ser que hemos visto, el Señor nos permita santificarnos cada día más. Entonces, entender qué es esa ofrenda, qué es ese sacrificio, cómo lo podemos aplicar es cuando nos traemos nosotros mismos como ofrenda, pero hay un proceso de preparación, hay un proceso de santificación. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Presentemos, o sea, al presentarnos es
algunos de los significados en el griego, la palabra paristano es estar junto, es estar a mano, es ser acepto, es comparecer, es presentarnos. Entonces, como aquí Pablo lo puede resumir en Romanos 12:1, esa ofrenda, ese sacrificio, ya sabemos que ya no hay Mizcán, ya no hay un templo, pero ese sacrificio, todo va hecho a través de Jesús, nuestro Mesías, y ya como templo que somos de Él, nos presentamos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Padre. En la palabra sacrificio también podemos ver, bueno, es ver cómo nosotros a través de la obediencia, a través de ese entregarnos a nuestro Padre, viene, alguien preguntaba, o pueden preguntar, es que se está moviendo o se está hablando mucho sobre el avivamiento que veíamos en los campamentos anteriores, que se podría reflejar como emociones, como buscar nuestros intereses o los milagros. Claro que nuestro Padre hace muchos milagros, pero ese verdadero avivamiento llega a través de cuando nos estamos acercando como sacrificio, como esas ofrendas a nuestro Padre, en lo que podemos dar, en los cambios que estamos dando, en la obediencia a su Torah, en abrazar su pacto. Ese corbán, ese sacrificio es traer cerca. ¿Cómo podemos llegar cerca de Él? Es tener esa responsabilidad, lo que vamos a traer a nuestro Padre. Ese animalito que se presentaba allí estaba identificado con nosotros. Iba a ser sacrificado en vez de nosotros, porque esa justicia de nuestro Padre, alguien inocente tenía que pagar por el pecado de nosotros. Sabemos que todo lo encierra nuestro Señor Yeshua, Jesús. Un solo sacrificio Él lo hizo y para siempre. Aquí encontramos, continuando en la parashá, 5 ofrendas que nos hablan de la primera, que la vemos en Vayikra, Levítico 1, lo podemos, doy el texto para no alargarme en leer todo el texto, pero es hermoso ver cada una de las del significado que tiene cada ofrenda. Entonces la primera, como lo conocimos, ofrenda de holocausto, pero en su original es ofrenda olá, que es una ofrenda completa. Allí se sacrificaba el animal totalmente, completo, consumido totalmente. Y este principio nos enseña una entrega total de nuestras vidas. Aquí ya lo vamos conectando con nuestras vidas. Este animalito se consumía totalmente como esa ofrenda elevada, olá, y allí nos enseña una entrega total de nuestras vidas, no a medias, sino entregar cada área de nuestras vidas. Esa es la ofrenda a la que el Padre nos está llamando a acercarnos a Él, una entrega total. Cuando oramos con el Shema, ese mandamiento, esta instrucción tan preciosa que el Padre nos dio allí en Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, esta ofrenda nos representa esa entrega a nuestro Señor, que ese acercamiento en la totalidad, no por partes, sino en total en nuestras vidas, que sea acepta de nuestro Padre como olor fragante. Efesios 5, del 1 al 2, dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, en amor, como también Cristo, Mashiach, nos amó. Andar en amor. Ahí es donde vamos en ese acercamiento. Como Cristo, Mashiach, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí mire las dos palabras: ofrenda y sacrificio a Elohim, a Dios, en olor fragante. Y se entregó a sí mismo. El ejemplo que nuestro Mesías, Yeshua, nos dio, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y esta es la gran oportunidad que el Padre nos da de entender la revelación de su palabra, para hacer ese corbán, ese acercamiento como hijos amados suyos, y ofrecernos en sacrificio de adoración a nuestro Padre. La segunda ofrenda era la primera era animal, la segunda cereal, en hebreo minjá. Esta la encontramos en Vayikra 2, del 1 al 16.
viene pues del fruto de la tierra, eh, sí, representaba como el pan de vida y la pureza del espíritu. Podemos ver estos principios tan hermosos, porque vemos que era la ofrenda de cereal hecha con harina de trigo, sin levadura y aceite, junto a los holocaustos simbolizan nuestra entrega total al Eterno, purificados y consagrados por Yeshua. La ausencia de la levadura representa ser libres del pecado, que es lo que vamos ahorita a entrar en estas convocaciones santas de Pesach, de Hamatzot, de los panes de levadura, que debe representar esa ausencia de nuestro pecado. Esa ausencia de levadura representa ser libres del pecado, que es lo que hemos venido entendiendo saliendo de Egipto, de este Egipto de hoy en día, que es el pecado que quiere esclavizar a la humanidad. Mientras que el aceite que vemos aquí en esta ofrenda simboliza la unción del Espíritu de Santidad. Al ofrecernos bajo la cobertura de Yeshua, nos cubrimos con su justicia, permitiendo una comunión cercana con nuestro Padre. Esto refleja un compromiso profundo de seguir sus enseñanzas y vivir en su voluntad. Recordemos, amados, que en el tabernáculo estaba el altar del sacrificio, que es donde nosotros cada día, como dice Pablo, a diario muero, debemos morir a esta carnalidad, porque realmente cada uno tenemos esas luchas en nuestra carne, que ya lo vamos a mirar también en la palabra que habla, que nos enseña de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Pero y saber que el tabernáculo, la primera parte estaba la puerta, que es Yeshua, cuando él dice, yo soy la puerta, y a través de él, y ver el sacrificio que él hizo por nosotros, por su amor, es nosotros cada día podernos entregar como ese sacrificio allí en el altar de sacrificio, morir a nosotros, esa carnalidad, a esas pasiones, a esos deseos, a esa vanagloria que puede haber, tantas luchas que podemos tener diario, pero es la oportunidad que el Padre nos está dando. Y ya cuando entramos al lugar santísimo, allí encontramos la menorá, que representa y era prendida con el aceite, que representa al Espíritu de Santidad, y también estaban los panes de la proposición, que aquí también vemos una conexión con el lugar santo muy hermoso. Entonces, al ofrecernos bajo la cobertura de Yeshua, nos cubrimos con su justicia, permitiendo una comunión cercana con el Padre. Esto refleja un compromiso profundo de seguir sus enseñanzas y vivir según su voluntad. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah, el pacto renovado, como lo conocimos del nuevo pacto? Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Es la representación, nuestro Padre, cuando hablábamos y compartíamos el pan, es la representación de Yeshua, es su palabra, es ese maná que descendió del cielo para alimentarnos, que se entregó por nosotros a través del sacrificio que él lo hizo por amor a nosotros. En el tercer ofrenda, el tercer sacrificio es el de comunión, que en hebreo, shelamim. Este lo encontramos en Levítico 3, del 1 al 17, que su significado es ofrenda de paz, que es una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de testimonio, de dar gracias a nuestro Padre por todas las bendiciones, porque no podemos, hermanos y amada familia, de cesar de darle tantas gracias a nuestro Padre por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su pueblo. Es un tiempo de darle gracias, acción de gracias, como dice la palabra, orar con acción de gracias. Es un tiempo a través de esta ofrenda Shelamim, es tener comunión, es tener paz con nuestro Padre y con nuestro prójimo, a través de actos de bondad, a través de actos de justicia. En Romanos 5, del 1 al 2 dice, justificados, pues, por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Pero ya sabemos que la fe no es algo emocional. La fe es fidelidad. La fe es compromiso. La fe es obediencia. Entonces, cuando tenemos fe, somos justificados y tenemos paz. Esa ofrenda de paz para con Dios a través de la fe en Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach.
por quien también tenemos entrada por la fe. Mira, aquí nos da la entrada por la fe, la obediencia a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Elohim. El mundo anda sin esperanza, amados, mucha humanidad, y seamos ese instrumento de poder llevar ese instrumento, esa esperanza a aquellos que andan perdidos. Estas tres primeras ofrendas eran voluntarias. El Señor siempre nos pide, no nos pide nada de lo que Él no nos haya dado. Y esas ofrendas es a diario poder ofrecerlas al Señor en oración, en adoración, en intercesión, en esa ayuda, en ese sostenernos como pueblos. Pero también vienen las ofrendas, las últimas dos, la cuarta y la quinta, que eran por el pecado. Que este es un punto muy importante y muy trascendental que hay en la humanidad, porque como ya hemos visto, nuestro Padre es un Elohim santo, santo, santo. Y vemos aquí en este punto número 4, que la encontramos en Levítico 4, del 1 al 35, y también en el capítulo 5, del 1 al 13, que es ese proceso, ese procedimiento para la expiación. Esta ofrenda en el hebreo se llama hatat, que es el pecado por hierro, o sea, sin intención. Pero recordemos que el Padre nos está dando siempre cada oportunidad en este proceso de expiación que estamos teniendo, porque ya sabemos que la completa redención la vamos a encontrar en el regreso de nuestro Mesías. Y en este proceso de santificación, de expiación que estamos teniendo, el Padre nos está dando la oportunidad de entrar al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? En el hebreo es teshuvah, que es regresar de donde nos desviamos, es volver a la casa donde el Padre nos está llamando para hacer su voluntad y cumplir su propósito. Es la confesión de nuestros pecados, es reconocer nuestras faltas y buscar el perdón. ¿Qué nos enseña la palabra en Romanos 3:23 sobre el pecado? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, el pecado es esa enfermedad que está opacando las vidas de la humanidad, que está alejando a la humanidad de Dios, del Elohim, de la vida. Es esa enfermedad en la cual el mundo anda en tristeza, en soledad, en engaño, en mentira. Y han sido, dice, y están destituidos de la gloria de Elohim. Números 15, 29, 31. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero, mira que algo tan importante, somos nacidos, hemos nacido de arriba, hemos nacido de nuevo, de los hijos de Israel, somos parte del pueblo. Antes éramos extranjeros, nos llamábamos gentiles, ahora somos parte del pueblo, injertados en el olivo. Y el extranjero que habitar entre ellos, el Padre no hace acepción de personas, amados. Como veíamos, no, este libro de pronto pertenece a los levitas y esto no pertenece a nosotros. No somos parte de Israel. Y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendrás, una misma Torah para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, aquí habla dos partes, por hierro o por soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada de en medio del pueblo. El pecado nos separa, nos destituye de la gloria de Dios. Versículo 31 de Números 15. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es cuando no hacemos, cuando erramos, ya vamos a mirar qué es pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí el mensaje es que volvamos, que hagamos techubá, que regresemos, que nos presentemos como esas ofrendas para reconciliarnos con nuestro Padre. Esa palabra hierro, que en el original es en el griego, shegagá, es falta o transgresión inadvertida, uno de sus significados, error, ignorancia, sin intención. Y soberbia, pues ya conocemos esa palabra que es altivo, es elevarse, es que en altivez. Continuando, Ezequiel 18:4. Y aquí todas las almas son mías, dice Yahweh.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí vuelve y lo confirma en el profeta, en los profetas, a través del profeta Ezequiel, que el alma que pecare, esa morirá. Y la gente puede preguntar, no, pero yo no estoy cumpliendo las leyes, la instrucción de Dios y yo aquí estoy sin ningún problema. Amados, viene un juicio. Todos debemos presentarnos ante el tribunal de Mashiach. Aquí estamos teniendo una oportunidad de retomar, de volver en sí, de regresar al Padre. Porque dice la palabra que separados de Él, nada podemos hacer. Y el ser cortados es en el espíritu, no tener vida, no tener un propósito, no tener una identidad y nada más y nada menos que está en juego la vida eterna, amados. Continuando en 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió, aquí a través de nuestro Padre, nos reconcilió consigo mismo, a través de él viene la reconciliación por Cristo, por Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Continuó en el 19 que Elohim, Dios estaba en Mashiach, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Mira el ministerio donde el Padre está queriendo reconciliar. El Padre dice que Él viene a salvar al que estaba perdido, que Él vino a salvarnos, que Él no quiere que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que Dios estaba con Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren la responsabilidad, amados, nos encargó a nosotros la palabra, esas ofrendas con nuestros labios de reconciliación, de amor. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliados con Elohim. Rogamos que en el nombre de nuestro Señor haya esa reconciliación. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Yeshua, Jesús nos limpia. ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvación. Él nos salva. Él nos está limpiando perpetuamente. ¿Qué nos habla la palabra? ¿Qué es pecado? ¿Cuál la hemos visto, la hemos leído? Pero me permito nuevamente que todos recordemos en 1 Juan 3, 4 al 7. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está la definición de pecado, amados. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Es la importancia de permanecer en Él, es estar alejado del pecado, no pecar. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso hay una separación, amados, cuando hay pecado, porque no le ha visto ni le ha conocido. El mundo quiere buscar señales, buscar milagros, pero desafortunadamente no lo ha visto. Oro en el nombre de Jesús a nuestro Padre, que ese velo que hay aún en la humanidad, que todo esto se ha quitado para poder conocer a nuestro Padre. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El Padre nos está llamando a practicar la justicia porque Él es justo. También aquí vemos en el griego, bueno, en el griego algunas definiciones de pecados. Errar al blanco. Sabemos y hemos entendido que fe, que la Torá, la obediencia es atinar en el blanco, es llegar al propósito, es llegar a la meta, pero pecado es errar. Y cuando se erra, toca volver. El Padre nos está dando la oportunidad de volver a comenzar. Y mire ese significado, y así no participar del premio. Uno de los significados en el griego, la palabra hamartano, que es cerrar el blanco, y también me llamó la atención, y así no participar del premio. Miren, hermanos, amados, hay un premio que el Padre nos tiene reservados para sus hijos, pero es importante llegar y atinar al blanco, cumplir
con el mandamiento y la obediencia de nuestro Padre, de la palabra de nuestro Padre. También hemos visto que el Señor, muchas veces piensan que o malinterpretamos cuando de pronto se dice que el Señor vino o vino a perdonar al pecador. Él vino a limpiar a los pecadores, a los que hemos fallado, y nos limpia, porque Él no tiene comunión con el pecado. Nuestro Padre es santo, recordémoslo, amados, y a través de cada uno de estos corbán, de cada uno de estos sacrificios, de cada una de estas ofrendas, no podemos darnos el lujo, como podemos decir, de decir, no, yo ya el Señor me perdonó y ya él perdonó a todos los pecadores, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos transgrediendo la Torá. No podemos seguir pisoteando el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien es esa ofrenda jatá, el que Él se llevó todos nuestros pecados. También se malinterpretó que Yeshua había quitado la Torá, que la había anulado. No, Él se llevó fue nuestros pecados, pero Él quiere limpiarnos para podernos acercar a Él y para poder seguir sus pisadas. Ya por último, en la ofrenda número 5, la ofrenda de culpa, que se llama Ashan. Esta la encontramos en Levítico 5, del 14 al 19. Aquí hay algo muy importante donde nos podemos entender que es la restitución, que es la expiación, es restaurar al estado de pureza. Esas ofensas que tuvimos contra la Torá, contra la palabra que ya entendimos más, que es el significado del pecado. Es la responsabilidad personal y restitución y reparación del daño. Colosenses 2, 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor no clavó, como algunos creen, la Torá, que se malinterpretó tanto. Fue las consecuencias de haber infringido la ley. Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando ya estamos en Mashiach, cuando ya nos hemos reconciliado a través del ministerio de la reconciliación, cuando ya hemos presentado nuestras vidas como esa ofrenda agradable a nuestro Señor, esas ofrendas de paz, esas ofrendas de adoración, de alabanza, ya no hay condenación, ya toda culpabilidad nuestro Padre la ha quitado en Yeshua, en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que les comentaba. ¿Qué es andar en el Espíritu y en la carne? Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque aquí hay una diferencia, la ley del Espíritu y la ley del pecado, que esto se había confundido, todo lo que el Pablo nos enseña, que se había muchas veces transgiversado la palabra y se había malinterpretado. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amados, la gracia no es un permiso para seguir, porque esto fue otra doctrina que se ha confundido la gente. No es un permiso para seguir pecando porque ya Yeshua lo hizo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley. Por eso había que hacer todos estos sacrificios, porque habría que cumplirse en nosotros. Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Mira, aquí no lo vuelve a confirmar la palabra. Separados, muerte, separados. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amados, nuestro Padre no cambia. Su Torá no cambia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá por siempre. Su Torá, su instrucción, nos lleva a nosotros a hacer cambios que el Padre quiere que hagamos. Isaías 53, 3, 7 habla de Yeshua, nuestro Mesías, amados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Perdón. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedades llevó nuestro Señor? ¿Físicas solamente? No, amados. También en nuestro interior. Ese dolor que puede haber en cada corazón por el pecado, por la soledad, por la tristeza, por la amargura, por el resentimiento. Yeshua la llevó y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yeshua es la representación de todos estos sacrificios, amados. De nosotros depende, cuando levantamos la copa, ese compromiso, haciendo memoria, si renovamos nuestro pacto con él, ya no pecando voluntariamente, sino esperándolo como esa esposa fiel, vestida de lino blanco, con el aceite y las lámparas encendidas, amados. Cuando él nos llama, espera que dejemos todo orgullo, toda altivez, y nos presentemos en humildad como esa ofrenda. Él nos está llamando, amados. Él nos está haciendo un llamado, y el llamado del Padre es irrevocable. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos está llamando con un llamamiento santo porque Él es santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hay un propósito de Él en nosotros, pero a través de un llamamiento santo, amados. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Pedro 1:10-11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Mire, nos espera esa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual fuiste llamados. Es por la fidelidad de Él. Si nosotros, dice el Señor, si fuimos infieles, Él permanece fiel. Pero tenemos que llegar a esa fidelidad. Fiel es Dios, Elohim, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. ¿Qué es esa fidelidad? Es ese ser digno de confianza. Que seamos dignos de confianza a nuestro Padre, porque Él es fiel. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Yeshua, nuestra ofrenda, nos abre el camino, nos llama con propósito y nos equipa. Vengamos a Él con humildad, amados. Y cuando salimos de ese lugar secreto, de esa intimidad con Él, salir más humilde, para que Él siempre se lleve toda la gloria. Recordamos que llamó a nuestros patriarcas, a los profetas. Algunos pusieron, decían, somos labios tenemos labios inmundos. Cada uno tenía unas condiciones no aptas para nuestro Señor, pero el Señor los restauró, los reconcilió y les dio la oportunidad, como nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros para servirles. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el tiempo, amados, de negarnos, es dejar atrás, no mirar atrás, sino al supremo llamamiento que el Padre nos está haciendo. Ya terminando, amados, ya viendo todo este recorrido que vimos, este sistema sacrificial, todas estas 5 sacrificios, ofrendas que hemos aprendido hoy. Termino con este Salmo 51, 16, 17, cuando David tuvo muchos errores y cometió muchos pecados, muchas transgresiones hacia nuestro Padre, pero fue un hombre conforme al corazón del Padre, y él se reconcilió con él a través de este salmo que lo conocemos todos, pero quiero resaltar el versículo 16 y 17 que dice: porque no quiere sacrificios que yo te lo daría. Aquí David estaba trayendo todo este procedimiento sacrificial, pero él, después de que derrama su corazón, quebranta su corazón, dice: yo te lo daría. No quieres holocausto, hola, esa ofrenda voluntaria, porque sigue diciendo en el 17: los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Yahweh. Al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Yahweh. Padre, que en este Shabbat, en este precioso día, convocación santa, cita divina, que a través de esta tu palabra, Señor, a través de cada uno de estos principios espirituales que tú nos permites, al llamado que tú nos estás haciendo, cómo acercarnos a ti como esas ofrendas, Padre, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Nos permita, Señor, cada día, Señor, a través de tu palabra, de esta palabra que hoy llega a nuestras vidas, para que, Señor, tu nombre sea glorificado y ese acercamiento en humildad, en amor, en perdón, en reconciliación, seamos unidos, instrumentos tuyos, Señor, para llevar las buenas nuevas a quienes no te conocen. Gracias por tu palabra, Padre, que no vuelve vacía, Señor. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por cada vida, cada familia, cada hermana que han escuchado, han de escuchar esta palabra. Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que tú crezcas y nosotros menguemos. Bendito eres por siempre. Amén y amén. Shabbat shalom, amada familia, y muchas gracias por estar aquí presentes.